Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El 17 de julio el presidente de la República, don Pedro Castillo Terrones, fue donde el entonces fiscal Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a hacer su declaración y todo el mundo dijo que bien, el presidente se somete y va a declarar ante el fiscal de la Nación. Pero resulta que un canal de televisión, Willax, ha conseguido el documento donde constan las declaraciones del señor presidente y la verdad es que no dijo nada, no contestó nada, evadió todo, huyó de todas las preguntas y quedó muy mal parado, o sea, quedó como alguien que simplemente desea obstruir el mecanismo de la investigación. Por ejemplo, dice que no conoce a Alex Estados, que fue su asesor, y que tiene 6 visitas oficiales y homologadas a Palacio de Gobierno. Dice que no tiene contacto, que no tuvo contacto con sus sobrinos desde que juró como presidente. Y resulta que sus sobrinos tienen 37 visitas a Palacio después de que juró como presidente. Dice que nunca supo nada, ni le interesó nada sobre el contrato Puente Tarata 3. Nada, nada de nada. Dice que no recuerda el número del celular desde el que se conectaba con la gente de su entorno. No recuerdo el número. Le preguntaron, ¿este es el número? No me acuerdo. En fin, una burla, un desastre. Y un indicio más de que el señor presidente está metido en problemas. Y de que, por si acaso, el de que está muy bien aplicado acá, Cuidado, el dequeísmo no es un defecto en algunas ocasiones. Una prueba de que el presidente se ha metido en problemas y de que dirige una organización y que su encubrimiento es protector, autoprotector. La evasión constante del señor presidente en relación a las preguntas formuladas por el entonces fiscal es muy indiciaria y muy preocupante y muy grave. Y el presidente continúa con su, ¿cómo llamamos a esto? Metástasis, ¿no? La metástasis de la ineptitud o de la voracidad. No se sabe, ¿no? Pero es una cosa tumoral. Estar en todas partes. La derrama ha sido el blanco reciente, la derrama magisterial. Alan García tenía la obsesión con la derrama. Quería destituir al SUTEP y a ver si metía al sindicato Apristón que había por ahí. No pudo. No pudo, los maestros se le plantaron y García, que era político, aparte de otras cosas, desistió. Pero este no, como este no es político y es simplemente tragaldabas y quiere comerse todo, entonces ya se dio su decreto, que es un decreto supremo además, por el cual anula el actual directorio, se mete en la derrama y asalta una institución privada, violando la Constitución, porque no es que la derrama sea un anexo del Ministerio de Educación, una entidad semipública, semiestatal, cuasi estatal, no, es privada pura, es simplemente un fondo previsional de los maestros voluntarios que están ahí poniendo su plata todos los meses y haciéndose con préstamos y obteniendo una serie de, digamos, prerrogativas y privilegios, ¿no? La derrama es un asunto serio. La derrama tiene una cadena de 9 hoteles, los denominados DM hoteles, o sea, derrama magisterial hoteles. Arequipa, Lima, en Asia, Ayacucho, Cusco, Ica, Nazca, Moquegua, Tacna, Tarapoto, hoteles. Después tiene un negocio de venta de electrónicos, línea blanca y electrodomésticos, se llama DM Plaza. Tiene 6 tiendas en Lima y además ventas virtuales, ventas por internet.
tiene además inversiones inmobiliarias en DM Vivienda. Otorga préstamos con un interés más bajo que el del mercado, normalmente. Y además es dueña de Librerías Crisol. Cuando los mexicanos quebraron, entró Alan García y un grupo, y después Alan García y ese grupo vendieron y lo compró La Derrama. Las librerías Crisol son de La Derrama. Entonces, fíjense qué jugoso botín para el sindicato del señor Castillo. ¿Y cuál es el sindicato del señor Castillo? El FENATE. ¿Y qué es el FENATE? FENATE es el heredero del CONARE. Es decir, es el CONARE con otro nombre. ¿Y qué es el CONARE? El CONARE era la facción radical del magisterio muy próxima al Movadef. Sí, pues, muy próxima al Movadef. Así a 3 centímetros del Movadef. Cuando Castillo hizo su gran huelga, frustrada, al final frustrada, pero gran huelga, en el año 2017 representó al CONARE, y el CONARE estaba cerquísima del Movadef, todos lo sabíamos. Y claro, ahora resulta que FENATE, que es el heredero de CONARE, o CONARE con otro nombre, ¿no? En fin, se va a meter a La Derrama. Y eso probablemente desate todo un lío constitucional y legal. La Derrama ha dicho que no va a acatar los cambios en los estatutos. El SUTE ha dicho que esto es un robo a mano armada y que van a hacer una movilización general, y espero que los maestros reaccionen, porque claro, este es un zarpazo que probablemente no ofenda a mucha gente encumbrada, ¿no? Bueno, son los maestros, mucho cuidado, puedes empezar con La Derrama y continuar con lo que te dé la gana. Si esto se tolera, se va a tolerar ya cualquier cosa. Entonces, claro, Castillo pone en marcha su plan para copar La Derrama magisterial, La República. Un diario que, digamos, no es El Comercio, no pertenece a la oposición feroz, sino más bien a un sector intermedio, comprensivo, relativamente suave frente al gobierno. Castillo pone en marcha su plan para copar La Derrama magisterial. Todo el mundo lo sabe, señor Castillo. O sea, no venga usted con hipocresía que quiere democratizar La Derrama, que los maestros deberían estar ahí en la mesa del directorio, bien representados, como si a usted le interesara la representación, como si a usted le interesara la democracia, como si usted estuviera así desvelándose por ver cómo hace para que La Derrama efectivamente tenga un directorio representativo, transparente. Nadie le cree. Y claro, a La Derrama se une el asunto de la corrupción, se une el asunto de los ronderos, estos amenazantes, se une la provocación de Aníbal Torres, diciendo, ya quisieran las Fuerzas Armadas y la policía guardar el orden como lo hacen los ronderos. ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese señor? Aparte de medio loco, ¿está medio idiota? ¿Por qué decir eso? ¿Decir eso? ¿Qué objetivo tiene? Excepto que el señor Aníbal Torres quiera un golpe de Estado. Y entonces, claro, provocar a la Fuerza Armada, provocar al Comando Conjunto, decirle a la policía y a la Fuerza Armada que imiten a las rondas. Bueno, pues a esto se suma el proyecto Mordaza, que ya está en el Congreso. Vamos a ver si el Congreso patibulario que tenemos lo aprueba, pero si lo aprueba la prensa va a arder. Y no la de aquí solamente, la prensa internacional. Y el ministro de Defensa, que se va en un avión, en un helicóptero, en una nave de la Armada, con sus hijas, haciendo uso indebido de un bien público, incurriendo en un peculado de uso notorio, absolutamente claro. A eso se suman los prófugos inalcanzables, inhallables, invisibles, mágicos. Pacheco no se sabe, Silva no se sabe, el sobrino no se sabe. Bueno, y ahora la señora Cuñada, que tampoco ha ido, ojalá que vaya mañana o pasado mañana. Pero las puertas se están abriendo
para que ocurra algo que no esté en el marco de la Constitución. Y el gobierno parece que está instigando esto, instando a esto, asusando esto. Claro, algo que viole la Constitución. El problema es que el señor Castillo viola la Constitución. Alguien que restituya la Constitución será. Algo que restituya la Constitución, la vigencia plena de la Constitución. La Constitución establece que no puedes desenrajar una entidad privada como la de Rama y meterte por la ventana con un decreto supremo. Sí pues, señor Castillo. Cada día está usted peor y cada día tiene peores consejeros. Mire Inglaterra. Boris Johnson se largó cuando se quedó sin apoyo. En fin, mire Sri Lanka, lo que acaba de pasar. Una multitud enardecida, harta de precios y escaseces, invadiendo la residencia del presidente. El presidente huyendo. ¿Qué quiere usted? ¿Sri Lanka, Inglaterra? ¿Qué quiere usted, señor Castillo? ¿Por qué no pone orden en su chacra? En la chacra. Porque Palacio ahora es una chacra en la que usted toma decisiones. ¿Qué quiere usted? ¿Un golpe de Estado? ¿Está trabajando para eso? ¿Para después ser víctima y mártir? Y que lo recuerden como el presidente interrumpido, el presidente interruptus. Oh, bueno, no juegue con fuego. No juegue con fuego. El Congreso, ya sabemos qué es. El Congreso es, en fin, la última rueda del coche, ¿no? Tiene una popularidad por debajo de la del presidente, que ya es mucho decir. Sin embargo, ha planteado un proyecto de ley que sí es interesante, que sí es saludable. El proyecto de ley dice bien sencillamente lo siguiente: el que alquile una vivienda a migrantes tiene el deber de solicitarle al migrante los documentos de que está en regla. Nada más, o sea, lo más civilizado, lo más formal, lo más pulcro, lo más atendible, ¿no? Si usted quiere alquilar esta vivienda, este cuarto, esta habitación, esta azotea, este departamento, este penthouse, lo que usted quiera, tiene que presentar sus papeles. Sus papeles que, digamos, permitan decir que usted es un migrante formal o que está en trámite de formalizarse. Bueno, la Defensoría del Pueblo, más idiota que nunca, porque tiene un rasgo siempre idiota, ¿no? Esta Defensoría, más idiota que nunca, ha dicho, no, eso es xenofobia. Pedir papeles a quien alquila un inmueble, pedir regularidad, pedir legalidad, eso es xenofobia. Bueno, espero que el Congreso apruebe esto y espero que la Defensoría del Pueblo conozca mejores tiempos, y hasta me atrevería a decir, espero que la Defensoría elija una nueva cabeza pronto. Cualquier cosa va a ser mejor que lo que estamos padeciendo. Padecimos durante un montón de tiempo al defensor solapa fujimorista solapa, y ahora padecemos a esta señora que sale a decir que esto no es legal, no es derecho humanista, no es altruista. Absolutamente idiota, absolutamente idiota. Estoy preocupado por este asunto de Villaverde, ¿no? De Villaverde, le han dado a Villaverde, el amiguito del señor Castillo, el amiguito del presidente de la República, el que le daba a sus sobrinitos pasajes aéreos y automóviles, y, en fin, prestaciones diversas, por decirlo de algún modo. Este señor Samir Villaverde, que se hace loco, ahora resulta que va a estar libre, ya, ahorita. Su abogado Rodríguez, que es un cuco,
en la materia, ha conseguido que un juez, el juez Manuel Chullo con Y por si acaso, no con I, Manuel Chullo, le conceda la libertad. ¿Y por qué? Porque dice que ha colaborado mucho. Ha colaborado y, en fin, la fiscalía se ha opuesto, pero el juez ya dijo, ya libre, entonces sale libre este viernes, creo. Hay una serie de trámites que cumplir, pero sale. Y yo no veo en qué ha cambiado su situación. ¿Qué es lo nuevo que ha dicho Villaverde para que puedan decir, caray, miren lo importante del aporte de Villaverde? No, sigue diciendo lo mismo. Pero lo que más me preocupa es lo que dice el diario Correo. Hablando de lo dicho por Villaverde, dice: se trataría de los sobrinos del prófugo Fray Vázquez y Jean Marco Castillo, con quienes Villaverde habría coordinado la entrega de obras desde el MTC, y aquí viene lo bueno, y un supuesto fraude electoral en el proceso del 2021 con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales. Bueno, Correo, diario de la cadena del comercio, habla del fraude como un hecho consumado. Claro, el Correo estuvo en la campaña del fraude. Fraude, 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 Keiko no ganó. Fraude, 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 Keiko no ganó. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Esto último, dice Correo, fue revelado por el empresario ante la comisión, esto último, o sea, lo del fraude, ante la Comisión de Fiscalización en mayo pasado. Allí implicó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y al exalcalde de Huaraz, Vladimir Mesa Villarreal. Luego de haber coordinado con mi abogado, solo les puedo decir en este momento que la persona que lideró, planificó y coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones al más alto nivel, logrando que el señor Pedro Castillo sea hoy presidente de la República, perjudicando así al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Fujimori, es el señor Vladimir Mesa Villarreal, dijo Villaverde. Y por eso es que lo sacan libre. O sea, van a seguir en esto, van a seguir despertando este cadáver, resucitando este cadáver. El fraude no existió. Ese es el gran problema. El fraude no existió. El antifujimorismo, que es una especie de penicilina nacional, impidió que la señora Keiko, heredera de la corrupción, llegara al gobierno. Y por 43.500 votos ganó el señor Castillo, que era, digamos, un enigma y un misterio, y que al final ha resultado este fiasco y este fracaso. Pero no hubo fraude. Y decir que Salas Arenas se prestó al fraude es una canallada. Es una verdadera canallada. Pero Villaverde va a salir libre. ¿Qué se está tramando ahí? ¿Qué porquería se está tramando ahí? Bueno, les iremos contando. Les iremos contando. La muy respetable señora Isabel Soria Reategui ha sido nombrada embajadora del Perú en Noruega. Digamos que Noruega no es un país prioritario para nuestras relaciones exteriores, sí, es cierto, pero hombre, es un país importante, ¿no? En fin, la señora Isabel Soria Reategui tiene algún mérito en el orden de las relaciones exteriores, algún pasado, alguna maestría, algún diploma. No, la señora Isabel Soria Reategui, muy respetable, con sus 62 años, tiene estudios técnicos en industria del vestido. Ajá, estudios técnicos en industria del vestido. Pero claro, es militante de Perú Libre. ¿Y por qué no la nombraron en algún ministerio? En alguno de los miles de puestos que ya están siendo ocupados por gente de Perú Libre o por gente de los partidos adjuntos al gobierno. El partido del señor Bermejo, el partido del señor Castillo, el partido magisterial, popular o lo que fuese. No, no, no. A Noruega. O sea, estos de verdad se han creído, o sea, Castillo se cree Luis XIV, o sea, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Increíble, es increíble. Es decir, le hemos abierto las puertas a la pendencia.
Sí, sí, sí. a la pendencia. El pentagrama de este semanario va a homenajear a este gobierno, con todos los rostros posibles, por supuesto. Pero es repugnante lo que está pasando. Y no digo que la señora no tenga méritos para otra cosa, para cualquier nombramiento de 15.000, 20.000, lo que quieran de sueldos, si el problema es, pero embajadora en Noruega, porque les da la gana, porque es amiguita de Cerrón, porque efectivamente visitó Palacio y además estuvo con la señora esposa del presidente, ahí constan las visitas, y pidió, quiero ser embajadora en Noruega. Ajá, muy bien. Así se están manejando las cosas. ¿Esta es la izquierda? No, desde luego que no. Desde luego que no. José Carlos Mariátegui habría vomitado. Así, literalmente, habría vomitado. Él, que fue, digamos, un hombre casi sin mácula, ¿no? Quizás lo único que se le pueda reprochar a José Carlos Mariátegui fue que aceptó irse con un viaje pagado por Leguía, una especie de deportación gloriosa, y se fue a Italia. Lo mandaron porque, en fin, era muy incómodo acá. Y aceptó efectivamente un dinerillo por ahí. Es la única mancha de su biografía. Habría vomitado, no tengo dudas. El martes 19 de julio, o sea, ahorita nomás, vence el plazo para que el juez, o vence el plazo dado por el juez Víctor Zúñiga al fiscal José Domingo Pérez para que corrija los errores de la acusación fiscal, del tremendo expediente fiscal contra Keiko Fujimori por donaciones truchas de los años 2011 y 2016. O sea, todo está claro. La señora hizo de su capa un sayo, como se decía antes, ¿no? Hizo lo que le dio la gana, recibió millones, pitufeó, inventó donantes. Ahí está el señor Jaime Yoshiyama, ¿no? Con sus computadoras perdidas, todo el cuentazo miserable. Pero el señor fiscal, José Domingo Pérez, no ha sido capaz hasta ahora de organizar todo en un solo documento, y el juez le ha dicho ya, ahora sí, si no presentas el 19 de julio un solo documento con los cargos individualizados, bien planteados, yo voy a tener que tomar medidas. Y claro, la medida es acabar el caso, porque no hay consistencia en la acusación. Por cosas formales, sí pues, pero las cosas formales en derecho son absolutamente decisivas. Ese es el problema. Y yo, claro, yo a veces me pregunto, ¿no será que José Domingo Pérez quiere favorecer a Keiko en el fondo? No, me dicen, no, es una locura preguntarse eso, es una locura difamatoria. No, lo que pasa es que es incapaz de convertir su febril actividad en un documento concreto, cerrado. Que alguien lo ayude, por amor de Dios. Señor Vela, préstele serenidad, gente, mecanógrafas, juristas, asesores, redactores, gramáticos, préstele, hombre. Porque si no, no va a haber juicio, ¿eh? Esto se cae. Secuestraron a los periodistas de Cuarto Poder y, por supuesto, el gobierno ha negado el asunto, con excepción del ministro del Interior, Mariano González, que sí admite que fue un secuestro. Y me parece muy bien y muy caballeroso de su parte que lo admita. El problema es que los ronderos del secuestro, secuestran además con mea culpa, ¿no? Con discurso incorporado. Me hizo recordar al discurso de John McCain, preso por los norvietnamitas, y algún día John McCain dijo,
es lo único de lo cual me arrepentiré toda mi vida. Claro, estuvo 7 años preso, tenía un brazo paralizado por los golpes y salió a decir efectivamente lo que nunca debió decir, ¿no? Es preferible a veces morir que doblegarse. Pero John McCain se arrepintió mucho. Bueno, a mí me hizo recordar estos periodistas hablando de, en fin, nos arrepentimos de lo que hemos hecho, en fin, desagradable, ¿no? Penoso, patético. Pero en fin, estaban amenazados. Tenían a los ronderos ahí, dispuestos a todo, o por lo menos con cara de estar dispuestos a todo. El problema es que los ronderos sienten que este es su gobierno. Este es su gobierno, claro, este es el gobierno, sí, pues, chicote en mano, me meto la derrama, chicote en mano, decido, tarata 3, chicote en mano. Sí, pues, este es el gobierno de chicote. Y claro, hay que parar esto, ¿no? Espero que la Fiscalía continúe investigando a los ronderos que intervinieron en el secuestro y además robo. Un robo provisorio, es cierto, porque ya devolvieron todo, ¿no? Claro, claro. Eso no quita que no recordemos que el Canal 4 fue el canal que ayudó a inventar la idea del fraude y la idea del golpe, al punto tal que sus generales noticiosos construyeron a un experto de la Marina, un supuesto criptógrafo, que dijo, sí, mis análisis dicen que hubo fraude. O sea, la porquería más infecta que uno pueda imaginarse. Sí, pues este es el canal que hizo eso. Pero eso no puede justificar que los ronderos secuestren a la gente y los hagan decir cosas terribles sobre sí mismos, ¿no? Y sobre los contenidos de su canal. Solo el Diario Expreso, debo decir, solo el Diario Expreso ha publicado esto y los demás han callado. No vaya a ser que Chile se moleste, no vaya a ser que el LATAM deje de darnos pasajes, no vaya a ser que, en fin, ¿no? Se ha descubierto que Chile tenía toda una campaña de espionaje cibernético y por radiofrecuencia a las Fuerzas Armadas de Bolivia y de Perú. Y no lo dice un peruano, un antichileno, lo dice Bio Bio Chile, es decir, el sistema noticioso de Radio Bio Bio, una de las radios más importantes y mejor informadas de Chile. El programa se llama Caliche, que es justamente, en fin, el nombre con el que se conoce al salitre, ¿no? Se trata de una maquinaria implementada por el pelotón de guerra electrónica, cuyo sistema informático fue adquirido a una empresa norteamericana llamada DRS, por un monto que hasta hoy se mantiene en reserva, y el fin del programa era interceptar las comunicaciones de países limítrofes, principalmente Perú y Bolivia. La información periodística sostiene que lo recopilado por Caliche era finalmente llevado al Centro de Fusión de Inteligencia Conjunta Norte, CERT-FINOR, donde era procesado para generar informes de inteligencia. A Arancibia, uno de los personajes, también se le descubrió una carpeta rotulada Jaico, que contenía compendios de comunicaciones respecto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Va a pedir disculpas Chile? ¿El Perú le va a pedir a Chile que pida disculpas por esto? Que es la enésima vez que se descubre algo así, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? No, esto se pasa por alto generalmente, ¿no? ¿Haremos algo nosotros parecido? Seguramente no. Y la prensa, ¿por qué guarda silencio sobre esto? ¿Qué miedo antiguo
domina a la prensa peruana. Porque es así la prensa peruana, tan chiquita, tan insignificante en relación a estas cosas. ¿Por qué no le sale un poco de, en fin, de DNI, de escarapela, de escudo, de bandera? No, 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 shh, mucho cuidado, no se vayan a molestar. Como dijo Alan García una vez, ¿no? No se vayan a molestar los chilenos. Así. Otra cosa que nos deja estupefactos, ¿no? Óscar Peña, el rey de la pesca negra, resulta que ha sido liberado por un juez. Igual que Samir Villaverde, ¿no? Igual. Pero una crónica del diario La República del señor César Romero empieza así. El empresario pesquero Óscar Peña Aparicio dejó la clandestinidad y volvió a casa. Libre de órdenes de captura. Poco a poco sus abogados lograron darle vuelta a su crítica situación jurídica. Primero con un habeas corpus, lograron anular la condena de hasta 7 años de prisión que le impusieron en el Callao. Más recientemente, en una resolución que genera un importante precedente jurídico, la Sala Penal de la Corte Suprema le anuló la orden de prisión que se le impuso en diciembre de 2020 por el caso de los cuellos blancos del puerto. Es la primera vez que los jueces consideran que el acogimiento al procedimiento de colaboración eficaz hace variar los motivos o el peligrosismo, así dice la crónica, o el peligrosismo que justificó que se dicte la prisión preventiva. Hay casi aquí un entusiasmo en el cronista, ¿no? Porque este señor Óscar Peña, el rey de la pesca negra, tremenda marabunta anfibia, tremenda marabunta anfibia, ahora está libre. No solo libre, sino casi reivindicado por el Poder Judicial, por la Sala Penal de la Corte Suprema, que anuló la orden de prisión. Así estamos, así estamos. Y después nos preguntamos, ¿y por qué, ¿Y por qué el Perú anda como anda? Bueno. Un trabajo de la Unidad de Investigación del Comercio ha establecido algo importante y valioso. 5 días después del diálogo entre Villaverde y Juan Silva, entre Samir Villaverde, el que ahora sale libre, y Juan Silva, el extraviado, el huido, el prófugo, 5 días después del diálogo sobre los 100 grandes, o sea, los 100.000 soles, la expareja de Silva, que todavía es su amiga, Norma Sánchez Córdoba, fue al BCP y canceló una deuda que Silva tenía de 50.000 soles. 50.000 soles en ventanilla. Wow. Empiezan a unirse, ¿no? Los eslabones empiezan a unirse. La cadena se acerca a Palacio. Y por eso es que es tan importante que Silva siga huido. Y por eso Silva sigue huido. Vamos a ver si Mariano González, que se ha atrevido a decir que lo de los periodistas de Cuarto Poder fue un secuestro, se atreve a capturar al señor Silva. Claro que 2 horas después de la captura, el señor ministro del Interior va a tener que renunciar, pero en fin, va a quedar muy bien. El Fondo Monetario Internacional, caray, qué preocupante, ya no descarta una recesión mundial para el año 2023. Y eso lo ha dicho su presidenta, Cristina Georgieva. Ha dicho que, dadas las circunstancias actuales que han oscurecido significativamente el panorama económico, ya no se puede descartar una posible recesión mundial el próximo año, dados los elevados riesgos. Y van a revisar también el crecimiento previsto para el año 2022, que era de 3.6 mundial,
ahora a la baja. Sí, pues la situación es fea a nivel mundial. 3 peruanos, uno de 21, otro de 26 y otro de 39 años, fueron condenados en Francia, pero sin cárcel, porque las penas fueron menores, por robar celulares, 14 celulares en total, en la Champions League, en la final de la Champions League en París. Vergüenza, ¿no? Sí, pues, pero hay que decirlo. También exportamos rateros. También exportamos rateros. Y a propósito del tema policiaco, César Inostroza Pagliacci hizo lo de Silva. Ni tonto. Listo. Dio una vuelta y desapareció. Mismo Merlín. Y claro, el Perú le ha pedido a la justicia española, oye, lo dejaste escapar. No, un momentito. No era mi deber contenerlo, dice la justicia española. Tú me pediste la extradición y yo ya te di la extradición. Ahora, el problema es que lo ubiquen. Y lo que le ha pedido la justicia española a la justicia peruana o al Ministerio de Relaciones Exteriores es que active todos los mecanismos ante la Interpol. No se sabe. Un turista peruano lo ha visto en Bruselas, caminando. No se sabe si es cierto. Pero claro, si ya le avisaron que lo vieron en Bruselas, el tipo debe estar ¿dónde? No se sabe. Pero en fin, otro caso que nos compromete, ¿no? A nivel de imagen. César Inostroza Pagliacci, gran magistrado supremo, sin vergüenza absoluto, delincuente, voraz, insaciable. ¡Wow! El archipodrido Poder Judicial. Sí, pues cuando digo así, hay gente que no protesta. No, pues no puede generalizar. Yo no generalizo. Archipodrido Poder Judicial. No pretende decir que no haya jueces honestos, pero digamos, como institución, es un lastre purulento el Poder Judicial en el Perú. Don Isaac Humala escribe lo siguiente, en Expreso también. Milko Lauer, en el diario La República, escribió: no es que Castillo haya mejorado, sino que sus enemigos no han demostrado ser mejores políticos. Contundente, dice Isaac Humala. Cierra comillas, contundente. Castillo, dice, aldeano genial, astuto y listo, líder nacional, que lo demostró en el 2017, se ha percatado a cabalidad que es el presidente legítimo y que como presidente legítimo solo puede ser acusado por traición a la patria y disolver el Congreso. Isaac Humala se ha convertido en hincha de Pedro Castillo. Cuídate mucho, Pedro Castillo, porque Isaac Humala también fue hincha en un momento de Ollantaytambo. Y peor aún, Isaac Humala fue hincha de Antauro Humala, el que mató a 4 guardias, y se creía el Napoleón Robespierre, ¿no? El Napoleón Robesperiano de la Revolución. Mucho cuidado, Pedro Castillo. Isaac Humala está hablando bien de ti. Y cita a Lauer. ¡Wow! Madre mía. ¡Qué dúo! ¡Qué dúo! Las universidades públicas están planteando condiciones para el ingreso libre. El ingreso libre demagógico, absolutamente inviable, decretado por el gobierno del señor Castillo. ¿Quieres entrar a la universidad? Entra, pues, listo, toca la puerta y te abre. No puedes. La meritocracia no puede ser abolida, y no puede ser abolida por alguien como usted, señor Castillo, que no pasó por ella, y que por eso habla como habla e ignora lo que ignora. Entonces, claro, las universidades han dicho, un momentito, nos dan otro presupuesto, además, no van a entrar todos. La Universidad, por ejemplo, Nacional del Callao dice, admitiremos solo a 500, no tenemos posibilidad de más. Y la Universidad Nacional
la Universidad Nacional Agraria dice presupuesto para ampliar los cursos, para ampliar el profesorado, para ampliar los laboratorios, y si no hay presupuesto no entra nadie aquí, sino pasa por el examen de admisión. Claro, es lo que pasa cuando se dan leyes demagógicas, populacheras, ¿no? Y absurdas, y además creen que con eso se congracian con la gente. No, no se congracian con nadie, porque son medidas que no se van a dar, que no se van a ejecutar, que no se van a implementar en todo caso. Casi el 50% del total de hectáreas de palta Hass, o sea, 23.000 hectáreas, están en riesgo por falta de fertilizantes. Y claro, la pregunta es, ¿comprarán los fertilizantes? Sí, dicen que estarán ya comprando. Todavía no se aprueba la tercera licitación. Señor Castillo, ¿sabe usted eso? ¿Alguien le ha dicho? ¿Ha hablado usted con el ministro del Agro y del Riego? ¿Llamó usted? ¿Está usted así, al pie del teléfono? No, ¿qué le importará a usted? ¿Qué le importará? Interesante, muy interesante la columna, como siempre, de Paul Krugman, que republica el diario Gestión aquí. Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, analiza el último dictamen de la Corte Suprema norteamericana. La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de lanzar un dictamen que le ata las manos a la administración Biden, le ata las manos para producir legislación en relación al cambio climático. O sea, la Corte Suprema de los Estados Unidos está en contra de los ambientalistas. Está en contra de la lucha contra el calentamiento global. Y le ata las manos a Biden en algún sentido para que no pueda, digamos, libremente lanzarse contra las fuentes más importantes de los gases invernaderos. Y claro, Paul Krugman, dice, ¿pero qué está pasando? La Corte Suprema. Y la explicación es bien sencilla. La Corte Suprema es ahora una entidad del Partido Republicano. Y el Partido Republicano ya no es el Partido Republicano de Abraham Lincoln. Es una secta. Es una secta fanática, reaccionaria, que está convirtiendo a Estados Unidos en lo que es ahora, ¿no? En la tierra de la polarización, del encono, del enfrentamiento, de la anticiencia. Y claro, la pregunta que uno se hace es, ¿qué va a pasar? La primera potencia mundial, la que podría destruir el mundo, tiene un partido republicano de fanáticos espantosos. En fin, Augusto Álvarez Rodríguez escribe una columna que dice: Castillo es el peor presidente. Sí, Castillo es uno de los peores presidentes, pero yo me atrevería a discrepar con el señor Augusto Álvarez Rodríguez. El peor presidente fue Alberto Fujimori, porque fue el que destrozó el país. Castillo, si le damos tiempo, probablemente llegue a las cumbres del escalofrío, a las cumbres fúnebres a las que llegó el señor Fujimori, eviscerando el país, destrozando sus instituciones, corrompiendo la Fuerza Armada, tomando el Poder Judicial, destituyendo la decencia en el Perú. Probablemente si a Castillo le damos 4 añitos más, quizás hasta mejore los récords del señor Fujimori, pero nadie como Fujimori para deshacernos por dentro. Esto que somos ahora es parte, producto de lo que Fujimori hizo con este país y con sus instituciones. No sé si tengo tiempo para hacer algunos comentarios sobre libros, pero sí quisiera hacerlos.
el señor Castillo, en fin, es una persona de pocas luces, de pocos conocimientos, pero eso no es atenuante ni explicación, porque estaba leyendo este magnífico libro que hace tantos años compré en una librería de viejos, este libro que hasta portada falsa tiene, es la biografía de Ramón Castilla, considerado por muchos, casi por consenso, el mejor presidente que tuvo el Perú en el siglo XIX. El mejor presidente del Perú del siglo XIX. Es la tesis que escribió Jorge Dulanto Pinillos para graduarse de doctor en literatura, y fue un aporte tremendo a la historia, ¿no? Y claro, Castilla fue el hijo de un argentino, y cito, y de una india, en esa época no, decir india no estaba mala, hijo de un argentino que llegó a Tarapacá a descubrir salitre, a otear salitre, ¿no? Y a vivir del salitre, y se casó con una india tarapaqueña. El señor Castilla, Ramón Castilla, el gran mariscal, el hombre más importante del siglo probablemente, XIX, era analfabeto. Fue analfabeto hasta los 13 años. Eran 9 hijos. Y el hogar no daba para mucho. A los 10 años, Ramón Castilla fue embarcado a Lima junto con su hermano, que le llevaba 8. Y entonces llegaron a Lima, pero después pasaron a Chile, a Concepción. En Concepción, a los 13 años, Ramón Castilla conoció un colegio. No había visitado un colegio. A los 13 años, este analfabeto increíble empezó. Y estuvo solo a leer y a escribir. Estuvo solo 3 años. Tuvo 3 años de colegio. Y después, a los 15, entró al ejército. ¿A qué ejército? Al realista, al español. Y estuvo en el ejército realista español tiempo, hasta que se pasó a las fuerzas de la independencia. Estuvo en la batalla de Chacabuco, pero desde el lado español. Increíble, ¿no? Y después fue, caray, un tipo importante. Y entonces, Dulanto Pinillos dice: lucha 20 años para impedir que el Perú sea cortado en pedazos, lucha 20 años para acabar con la anarquía. Cuando triunfa su empresa, gobierna con los hombres más capaces de su tiempo. Este semi-analfabeto que era Castilla, se junta con, convoca a Felipe Pardo y Aleaga, Pedro Gálvez, Bartolomé Herrera, José Gálvez, para no citar sino a unos cuantos. Lleva seguridad y organización donde no lo había, donde no lo sabía. Justicia, administración, caminos y ferrocarriles. Abre escuelas, fomenta la industria, refunda la marina de guerra, establece el crédito, explota el salitre y el guano, impone el presupuesto. Todo eso hizo Castilla. Era un ignorante y era un gran tipo. De tal modo que se puede ser ignorante y gran tipo a la vez. Cosa que usted no es, señor Castilla. Ustedes saben que Garcilaso de la Vega Inca, el autor de Comentarios Reales, fue acusado de plagio, ¿no? Este es un país de plagiarios, pero ya es el colmo acusar a Garcilaso de plagio. Y lo acusó Manuel González de la Rosa, un cura peruano, que fue un historiador importante también. Y dijo que Garcilaso en realidad se había copiado textos de Blas Valera. Blas Valera, un sacerdote nacido en Chachapoyas, que escribió una crónica sobre el Perú, una crónica que llegó a los archivos de Cádiz y que se perdió en el saqueo inglés de 1596. Los ingleses saquearon Cádiz. Bueno, los ingleses para saquear, siempre saqueando, ¿no? Saquearon Cádiz en 1596
y muchísimos manuscritos volaron y fueron simplemente pasto del fuego. Y parece que parte de la crónica de Blas Valera efectivamente desapareció. La otra parte efectivamente llegó a manos de Garcilaso, pero Garcilaso no la plagió. Garcilaso la citó. Y esto lo aclaró José de la Riva, Güero y Osma en este libro maravilloso, que es La historia en el Perú, que es la tesis para el doctorado en letras. Y él demostró que Garcilaso fue escrupuloso citando a Blas Valera y no quitándole ninguna, mejor dicho, sin atribuirse de ninguna manera frases, dichos o pensares de Blas Valera. No le quitó gloria a Blas Valera, para nada. Y esta fue una gran polémica en cierto momento de la historia. Pero claro, la mezquindad es así. Creo que tengo 3 minutos y voy a tomarlos. Uno de mis autores favoritos españoles es José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín. Sí, pues, fue franquista. ¿Y qué voy a hacer? Pemán también fue franquista y a veces lo he leído. ¿Y por qué no? Uno no lee por ideología ni sectarismo, uno lee por placer. Y aquí, en este libro escrito en 1944, Azorín, que cuando estalla la guerra civil sale de Madrid, del Madrid republicano, en manos de la República, sale huyendo y se va a París. Y escribe sobre el Museo del Louvre y dice esta cosa genial, ¿no? Yo siempre lo sentí cuando he visitado museos. Los museos, dice, son inestéticos. Un cuadro daña a otro. Multitud de cuadros tiran de nosotros para llevarse nuestra admiración, como forcejeando violentamente. Nos sentimos amarreados con ímpetu, llegamos con apetencia de ver cuadros, famosos cuadros, y al cabo nuestra glotonería nos produce náuseas. A la hora de estar divagando por salas y galerías, en muda contemplación, la fuerza atentiva ha perdido su virtualidad. Vemos las maravillas cual si no lo fueran. Pasamos ante cuadros magníficos como ante cuadros mediocres. Toda la reserva de admiración que llevábamos se nos ha concluido y en este estado de embotamiento vamos transitando por las varias salas, por los largos corredores. El Louvre es inmenso, más completo museo no lo habrá. ¿Y cuál es la impresión en nuestras primeras andanzas? Impresiones de vértigo y cansancio. No sabemos ya al cabo de unas horas a qué escuela dar la preferencia, ni a qué cuadro discernir el premio de la más alta estimación. Sí, pues no, eso pasa en los museos. Es un aturdimiento, es un empacho de belleza donde ya no se distingue el bien del mal. Y termino con esta cita, que es una de mis citas favoritas. Este es el libro, un libro que publica las entrevistas de Playboy. Playboy no solo publicaba fotos de calatas, grandes calatas, inolvidables calatas de mi adolescencia, sino que publicaba entrevistas importantes. Una de las entrevistas importantes es a Marlon Brando y le preguntan, y ahora le hago una pregunta original, ¿qué cosas le repelen? Lo más repelente que se me ocurre imaginar jamás es el interior de la boca de un camello. Eso y ver a una muchacha comer pulpitos o calamares. ¿No? Y se pone a hablar sobre las salivas ajenas y los hilos de salivas. Es un cochino Brando, era un cochino Brando. Pero le preguntan, ¿qué más le repugna? Y dice, las corridas de toros. Me gustaría ser el toro, pero con mi propio cerebro. Primero me concentraría en el picador, luego perseguiría al matador. No, me la acercaría hasta que se ensuciase el calzón de miedo
y le metería un corno en el culo y lo haría desfilar alrededor de la plaza. A los españoles no les cuesta más destrozar un animal que a la gente de Tahití cortar en pedazos un pescado. Marlon Brando. Playboy entrevistó a Vladimir Nabokov, Cassius Clay, Martin Luther King, gente de una importancia tremenda y además entrevistas enormes y magistrales. Gracias, hasta el lunes.